Pues seguimos con los vídeos sobre cómo jugar las diferentes facciones de Root. Hoy nos va a tocar ver la alianza, así que sin mucha más dilación, bienvenidos a la mesa de Dam. Pues muy buenas a todos, bienvenidos aquí a la taberna de Dam. Tomad asiento, tomaros algo y escuchamos un ratico que tengo un par de cosillas que contaros sobre la alianza, ¿vale? Una de las facciones, ya entramos en terreno pantanoso, una facción un poco más compleja dentro de este Root, más que nada por el tempo de la partida que tienes que seguir con esta alianza y demás, porque le cuesta muchísimo salir a mesa. Veréis que en el setup no empieza en el tablero, pero una vez ya entra en mesa es difícil echarle, así que es una facción que va a jugar bastante al final de la partida, late game, es decir, intentará ganar si la partida, o conseguirá ganar si la partida se alarga lo suficiente, porque empezará a pillar mucho potencial. Con la alianza vamos a ver un poquitín el setup. Ahora vamos a ver desde aquí, desde la cámara cenital, cómo funciona. Como veis, tenemos que tener los 10 guerreros, que los dejaremos en una reserva aparte. Todas las fichas de simpatía las colocaremos en este track, tal que así, como veis, cubriendo todos los espacios. Y por último colocaremos las 3 bases en cada una de las zonas de nuestro tablero de jugador. Por último deberemos colocar nuestra ficha de puntos de victoria en esta zona. Y robaremos 3 cartas, no son las 3 de la mano inicial, sino que serán 3 cartas que se colocarán en simpatizantes, ¿vale? Ahora os explicaré para qué sirven los simpatizantes específicamente. Y luego robaremos otras 3 cartas que serán con las que empezaremos nuestra partida, ¿vale? Todas las facciones, como sabéis, empiezan con 3 cartas. Y hecho esto, ya tenemos el setup de la partida preparado, ¿vale? Al menos el de la alianza, y podemos empezar a jugar. Como veis, la alianza todavía no está en el tablero. Ahora os contaré cómo funciona. Para empezar pasaremos a hablar las habilidades pasivas que tiene la alianza. Como bien sabéis, cada una de las diferentes facciones tienen 2 habilidades pasivas. Y las habilidades pasivas de la alianza, la primera de ellas se llama Indignación, que lo que nos dice es que siempre que un guerrero enemigo entre en un claro donde tengamos simpatía, debe darnos una carta de ese tipo de claro. O cuando retire una ficha de simpatía también tiene que darnos una carta de ese claro. En el caso de que el jugador no tenga una carta de ese claro, pongamos por ejemplo que ha entrado en un claro de conejo y debe darnos una carta de conejo. Si no tiene que darnos una carta de ave, ya sabéis que es comodín. Y si no tiene, debe mostrarnos su mano de cartas y nosotros robaremos una carta del mazo de encima, de la parte superior del mazo, y lo colocaremos sobre nuestra zona de simpatizantes. Ahora os contaré para qué sirven los simpatizantes. Esto es la pasiva de la indignación. Y luego tenemos la pasiva de la guerra de guerrillas, que la guerra de guerrillas dice que cuando se realice un combate y nosotros estemos en defensa, nos asignaremos el dado más alto. Es decir, contra la alianza es muy difícil combatir porque ellos siempre se asignan el dado más alto, tanto en ataque como en defensa. Dicho esto, vamos a pasar a explicar el alba. He hecho una pequeña preparación de una simulación pequeña de una partida contra el marquesado, pero antes de empezar tengo que contaros para qué sirven las cartas de simpatizantes. Las cartas que tengamos colocadas en esta zona del tablero van a ser los simpatizantes que tenemos en el juego. Y los simpatizantes lo único que los vamos a usar es para el palo. Únicamente el texto que tenga la carta, la fabricación, los efectos, si es una emboscada, dominancia, da igual. Lo único que vamos a mirar es el palo de las cartas de los simpatizantes, ya que nos servirán para hacer acciones en los lugares de dicho palo, ¿vale? Ahora explicaré un poquitín más cómo funciona, ya que esto de aquí se realiza con la simpatía, que ahora veremos cómo funciona dentro del alba. Las cartas de la mano y las cartas de simpatizantes nunca las podéis mezclar. Solamente hay una acción a lo largo de la fase del día que se llama movilizar, que nos permite coger cartas de la mano y colocarlas en simpatizantes. Pero por el momento no podéis hacerlo siempre que queráis, solo durante el día. Pasemos a ver la fase del alba. Para empezar en el alba, la primera acción que podemos hacer es una revuelta, que pasaré a explicarla en breves. Así que la revuelta por ahora la obviamos, para que veamos cómo funciona, y primero os paso a contar la segunda parte, que es lo primero que haréis siempre en la partida, que es extender simpatía. Lo que tenéis que hacer es coger la primera ficha de vuestro tablero de juego, ¿vale? En este caso sería esta de aquí, la que tengáis más a la izquierda, y la podéis colocar en un claro que queráis correspondiente a una carta de simpatía que gastéis. ¿Cuántas tenéis que gastar? Tantas como os marca el tablero. Si os fijáis, las 3 primeras vale una carta de ese tipo, las 3 segundas valen 2 cartas y las 4 terceras nos costarían 3 cartas. Además, como coste adicional, si queremos colocar nuestra ficha de simpatía en un claro
de donde haya más de 3 guerreros de un enemigo, tenemos que pagar una carta adicional. Es decir, si yo quisiera ahora extender simpatía y quisiera colocar este token, no podría ponerlo en esta zona del tablero, ya que aquí el marquesado tiene 3 o más guerreros. Debería pagar 2 cartas de ratón que no las tengo. Por lo tanto, si quisiera extender simpatía, para empezar podría colocarlo aquí, porque para la extensión de simpatía, tal como nos pone aquí en la ley marcial, solamente cuentan los guerreros. Por lo tanto, aquí, por mucho que el marquesado tenga en total 4 piezas, que tenga 2 guerreros y un edificio y aparte la ficha de madera, podría igualmente poner aquí la simpatía. Ahora os contaré para qué sirve específicamente esto. Cuando gastemos la carta de simpatía, la mandamos al descarte y podemos continuar extendiendo simpatía. La primera simpatía que coloquemos en el tablero podemos ponerla donde queramos, como veis, y a partir de ahora siempre tendrá que ser adyacente a la simpatía que ya hayamos puesto. Por ejemplo, al tener 2 cartas de zorro, podría gastar una para colocar simpatía en este claro, ya que está comunicado, y como veis desbloqueo un punto de victoria, y luego gasto otra carta de zorro, coloco simpatía en el otro claro, y ya tendría pues un poco de simpatía por el tablero, y aparte me ganaría otro punto de victoria. Ahora os contaré un poquitín más para qué sirve la simpatía, pero tenéis que tener en cuenta que normalmente el primer turno que hagáis con la alianza va a ser muy parecido a esto. Ahora os pasaré a contar la otra parte del alba, la revuelta, y pasaremos directamente ya al día y a la noche. Como os digo, es una facción que es un poco enrevesada de jugar, porque hay muchas acciones que no están permitidas hasta que no hayas hecho ciertas cosas, pero ahora lo veremos. Imaginemos que estamos en el punto de la partida que habíamos visto antes, como si hubiéramos terminado nuestro turno anterior, hubieran pasado todos los jugadores y nos volviera a tocar y ya tuviéramos algo de simpatía por la mesa. En este caso podríamos realizar una revuelta. La revuelta se hace gastando 2 cartas del mismo palo de la zona de simpatizantes, del mismo palo de un claro donde tengamos simpatía. Es decir, yo podría aquí, por ejemplo, hacer una revuelta en una zona, por ejemplo, de ratón, como veis en esta zona de aquí, donde está el marquesado, podría realizar una revuelta y hacer la acción de la revuelta en este punto, ¿vale? Siempre tengo que gastar 2 cartas del palo del lugar donde quiero hacer la revuelta. Cuando realizamos una revuelta lo que sucede es que retiramos todas las fichas enemigas que haya. Es más, todas las piezas enemigas. Como os conté en el primer vídeo de todos, el término piezas se refiere a todo lo que haya del jugador. Guerreros, edificios y fichas. Por lo tanto, yo al realizar una revuelta, si me hubiera gastado estas 2 cartas de ratón para realizar una revuelta aquí, ya que este es un claro de ratón, retiraría todas las piezas del marquesado. Y como siempre, por cada pieza de cartón que retirara ganaría un punto de victoria. Así que ganaría 2 puntos de victoria. Retiraría todas las piezas del marquesado y colocaría mi base en esta zona. Es decir, aquí como estamos en una zona de conejo, debería colocar una base de conejo. Obviamente no puedo realizar una revuelta. Por ejemplo, a partir de ahora ya no podría hacer ninguna revuelta en ningún claro de ratón, perdón, siempre le llamo conejo a ratón. No podría realizar una revuelta en un claro de ratón, ya que actualmente ya tengo la base de ratón sobre la mesa. Además de hacer esto, cuando hagamos la revuelta deberemos coger a uno de nuestros guerreros y colocárnoslo en la zona de oficiales. Ahora veremos para qué sirve esta zona específicamente. Además, adicionalmente, en este claro colocaremos nuestros guerreros, tantos como claros correspondientes tengamos simpatía del mismo palo. Es decir, en este caso, como tengo un claro de ratón con simpatía, colocaría un guerrero en la base. Siempre pondremos uno porque hemos hecho una revuelta en un lugar donde tenemos simpatía. Pero si tuviéramos simpatía puesta, por ejemplo aquí arriba también, que es otro claro de ratón, colocaríamos un guerrero adicional dentro de esta zona, porque tenemos 2 claros con simpatía del palo del ratón. Vamos a ver ahora, bueno, directamente pasaríamos de nuevo a hacer la extensión de simpatía, ¿vale? Como os conté en el apartado anterior. Por ejemplo, en este caso, como tenemos 2 cartas de conejo, podríamos extendernos hacia conejo. Tened en cuenta, como os contaba, que como ahora ya tenemos que sacar la simpatía de esta zona, deberíamos ya pagar 2 cartas. Y en el caso de que entremos en un claro con 3 guerreros, deberíamos pagar 3. Pagamos 2 cartas, extendemos simpatía hacia un claro de conejo y ganamos tantos puntos de victoria como nos marca el tablero. Con esto ya habríamos terminado el alba. Vamos a ver cómo funciona el día.
Para el día tenemos 3 acciones que son realmente sencillas y ya una de ellas la hemos visto. La principal, la primera que podemos hacer es fabricar, ¿de acuerdo? La acción de fabricar ya sabemos cómo funciona, lo único que los de la alianza lo que activan son fichas de simpatía para fabricar. Es decir, en este caso yo por ejemplo tengo la carta de contrabandistas que como veis me cuesta un ratón activarla. Por lo tanto yo puedo usar cualquier claro de ratón donde tenga simpatía para fabricar estos contrabandistas. Por ejemplo digo, uso esta de aquí para fabricar contrabandistas. Me llevaría la pieza del tablero y me ganaría un punto de victoria y la colocaría sobre mi zona de objetos fabricados. Podría todavía fabricar otra carta, como veis, que necesite un claro de ratón, ya que solamente he activado uno con simpatía, podría activar el otro. Recordad, como siempre, que solamente se puede activar uno por turno de cada uno de nuestros puntos de fabricación. Eso ya lo estuvimos contando en los otros vídeos. Después tenemos el tema de movilizar. Movilizar es coger cartas de nuestra mano, las que queramos, y colocarlas en simpatizantes. Imaginad que yo estas cartas no las quiero para nada, pues las coloco en simpatizantes para permitirme a partir del turno siguiente empezar a hacer revueltas, extender simpatía y demás. Y por último lo que podemos hacer es entrenar. Imaginad que he cogido una carta y la he colocado en simpatizantes movilizándola, y la otra es entrenar, que es descartar una carta de un claro donde yo tenga una base. Por ejemplo, en este caso tengo aquí una base de ratón, debería descartar una carta de ratón, ya sabéis que las aves son comodines. Me gasto una carta de este tipo para coger uno de mis guerreros de la reserva y colocarlo en la zona de oficiales, ¿vale? Es muy importante que tengamos en cuenta los oficiales y midamos la cantidad de oficiales que tenemos, porque es bueno tener algunos, pero no es bueno tener muchos. Ya os contaré el porqué. Ahora veremos en la fase de noche cómo acaban de funcionar la alianza, porque ellos en la noche es donde empiezan a moverse de verdad. Ahora lo vemos. Pues llegada la noche, imaginemos que estemos en este punto dentro de la partida, ¿de acuerdo? Tenemos 4 oficiales, tenemos algunos guerreros desplegados por el tablero, tenemos un poco de simpatía y tenemos operaciones militares. ¿Cuántas podemos hacer? Tantas como oficiales tengamos. Es decir, las acciones que podemos hacer al final del turno con la alianza se basan en la cantidad de oficiales que tenemos. En este caso las acciones son muy sencillas, serían mover, que ya sabemos las normas de un movimiento, batallar, ya sabemos las normas de combate, luego reclutar, podemos gastar una operación para coger un guerrero de fuera y colocarlo sobre el tablero, ¿vale? Para empezar a extendernos. Y luego también tenemos el organizar, que es quitar un guerrero de una zona para colocar simpatía. Es decir, imaginad que yo he reclutado aquí, ¿vale? Gasto una acción, normalmente yo cuando uso la facción de la alianza uso las acciones sacándolo de oficiales. Luego uso otra acción, por ejemplo, para moverme, uso otra acción para moverme y uso una última acción para organizar. Organizar es en un claro, puedo retirar un guerrero, devolvérmelo a mi reserva para colocar simpatía de forma gratuita. ¿Qué pasa? Que al quitar esta simpatía también ganaré sus puntos de victoria. Es una forma de extender simpatía bastante barata, pero que nos hace dispersarnos bastante por el tablero. Importante, porque he tenido que moverme hasta allí para colocar simpatía. No lo había comentado, la simpatía solo puede haber un token de simpatía por cada claro que tengamos, por cada claro que haya en la mesa. No puede haber más de un token en cada uno de los claros, ¿de acuerdo? Y como os comenté, la simpatía, al principio de la explicación, sirve para que cuando alguien entre te tenga de dar una carta y cuando alguien retire la simpatía te dará una carta. Pero bueno, él también se llevará un punto de victoria, ya que la simpatía es una ficha de cartón y ya sabéis que siempre que retiren una ficha de cartón ganan un punto de victoria. Como última cosa que tenemos que tener en cuenta de la alianza es el tema de sus bases. Cuando nosotros tengamos una pelea dentro de una zona de bases, imaginaros que tenemos esta situación de aquí y nos hemos desperdigado y demás, y nos ataca el marquesado. En el caso de que nos ataque el marquesado y nos mate una base, imaginad que quita la simpatía, por lo tanto la simpatía vuelve a nuestra zona del tablero, nos tendría que dar una carta al marquesado que se colocará en la zona de los simpatizantes y quita la ficha de la base. Cuando retira la base, nosotros tenemos que descartar de nuestra pila de simpatizantes todas las cartas correspondientes a esa base. Es decir, nos ha retirado una carta de ratón, deberíamos quitarnos de aquí todas las cartas que fueran de ratón e incluidas también las de ave, ¿vale? Porque ya sabemos que son comodines. Y después, una vez nos lo hayan retirado, si ya no nos queda ninguna base en el mapa, deberíamos descartar más simpatizantes hasta quedarnos con 5. ¿De acuerdo? Es muy importante que tengamos esto en cuenta porque si no la alianza pues al final se puede expandir muy rápido y el resto de facciones tienen que intentar quitarle todas las bases posibles. Porque veréis que en el momento en el que la alianza ya está en mesa y empieza a expandirse, hace un montonazo de puntos, así que hay
que tener muchísimo ojo con esta alianza. Además, se me olvidaba comentar que cuando nos retiran una base, también debemos retirar la mitad de oficiales que tengamos. La mitad de oficiales, intentando hacerte este destrozo que he hecho yo aquí, se retirarían y se colocarían en nuestra reserva general. Una vez vayamos volviendo a colocar bases, volveremos a recuperarlos e incluso entrenando. Ya sabéis que con la acción de entrenar podemos reclutar a más oficiales. Como os comentaba, es muy importante que tengáis en cuenta la cantidad de oficiales que tenéis, porque vuestros guerreros son limitados y únicamente tenéis 10. Así que ahí va el tempo y la gestión de cada jugador. Y con esto ya sabemos cómo jugar a la alianza. Ganan como todas las demás facciones, llegando hasta 30 puntos. Y como os decía, es una facción relativamente complicada de jugar. Sientes que al principio no haces gran cosa, porque estás poquito a poco poniendo simpatía, no sales directamente en el tablero. Los simpatizantes dependen mucho de los lugares donde puedas hacer revueltas, porque si no te dan cartas de cierto tipo no podrás realizar revueltas en esa zona. Y los tres turnos iniciales son bastante complicados de jugar, porque es muy difícil empezar a emerger. Aún así, en el momento en el que la alianza emerge en el tablero, sinceramente tened mucho cuidado con ella, porque empieza a hacer puntos de una forma demoledora. Tiene mucha facilidad para fabricar, porque fabrica con fichas de simpatía y suele tener simpatía por muchos claros. Luego también en el momento en el que coloca una base y le atacas, él siempre se asigna el dado más alto, por lo tanto es bastante difícil combatir contra ella. Es una facción complicada, pero una vez la sabes jugar es la que yo le llamo la facción tocapelotas. Sinceramente, es muy pesada y es muy complicado jugar contra ella, pero personalmente me gusta un montón. Alianza es una de las... Bueno, fue la primera facción con la que jugué, me lo pasé teta. No la entendí del todo, pero a día de hoy ya la entiendo bastante y me gusta. La verdad es que me gusta mucho. Así que nada, esto ha sido el tutorial sobre cómo jugar con la alianza. Nos quedan 4, Vagabundo, los 2 de la zona de la expansión. Y por último también os explicaré un poquitín el marquesado mecánico y sus virtudes, que creo que es bastante interesante charlar sobre ello. Yo me despido ya, muchas gracias a todos por haber estado aquí en este vídeo. Espero que hayáis aprendido a jugar con la alianza. Y nada, que tengáis buenas partidas y nos vemos en el próximo vídeo. Vale, chao.